cada mañana empieza igual. Ebner se despierta a las 6 en punto, sin importar el día de la semana. Lo oigo levantarse de la cama. Las tablas del suelo de nuestra vieja casa crujen bajo sus pesados pasos. Un minuto después, se oye el agua corriendo en la bañera. Puedo quedarme ahí tumbada con los ojos cerrados, pero me sé de memoria cada uno de sus movimientos. Aquí está, afeitándose, 3 minutos, cepillándose los dientes, 2 minutos, duchándose, 5 minutos, no más. Ahorrando agua, dice. Sé que tengo exactamente 10 minutos de silencio antes de que entre en la cocina y empiece a sacudir los platos, recordándome que es hora de levantarme y preparar el desayuno. Tengo 67 años y, durante los últimos 45, me he despertado con este ritmo monótono. Antes, solo que iba a trabajar, pero ahora no me lleva a ninguna parte. Ebner lleva 7 años jubilado. Y en todos esos 7 años, no me ha perdido de vista. Muriel, ¿a dónde vas? Muriel, olvidaste apagar la luz del pasillo. Muriel, esa blusa no te queda bien. Muriel, esto. Muriel, aquello. Hubo un tiempo en que pensé que su atención al detalle era cariñosa. Ahora sé que es control. Pero es demasiado tarde para cambiar nada. Es demasiado tarde. Todos en Powell conocen a Ebner Holloway, ex inspector postal, hombre de principios y orden, quien pasó 35 años inspeccionando oficinas de correos en 3 condados, asegurándose de que cada carta llegara a su destino y cada paquete se entregara a tiempo. La oficina de correos es el sistema circulatorio del país, solía decir. Quizás por eso inculcó con tanta facilidad sus hábitos de inspección en nuestra vida familiar. Me levanto de la cama cuando lo oigo salir del baño. Me duelen las articulaciones por la artritis, pero no doy señales. Cualquier señal de debilidad irrita a Ebner. No tienes edad para quejarte, dice, aunque él mismo se traga pastillas al menor dolor y exige silencio. En la cocina, saco automáticamente huevos y tocino del refrigerador. Durante 45 años, hemos desayunado huevos y tocino los martes y viernes. Los lunes, miércoles y sábados, avena. Los jueves, tostadas con mantequilla de cacahuete. Los domingos, panqueques. A Ebner le gusta el orden. A Ebner le gusta la previsibilidad. ¿Ya recibiste el periódico?, pregunta al entrar en la cocina. Es temprano, respondo, aunque sé que el periódico ya está en el porche. Solo quiero terminar de preparar el desayuno sin sus comentarios sobre lo que está pasando en el mundo. Voy a mirar, dice, y sale de la cocina. Rompo rápidamente los huevos en la sartén, 2 para él, 1 para mí. El tocino ya está chisporroteando en un quemador cercano. Por la ventana, veo la casa del vecino. Allí vive Pearl Sweeney, una viuda que se mudó a Powell hace 5 años. A veces hablamos a través de la cerca mientras trabajo en el jardín, y Ebner se ocupa de sus herramientas en el garaje. Pearl toma clases de pintura en el centro comunitario, asiste a un club de lectura e incluso hizo un crucero por el Caribe el año pasado. Mientras habla de su vida, sonrío y asiento, incapaz de imaginar tanta libertad. El periódico está aquí, Ebner regresa a la cocina y lo extiende sobre la mesa, desdoblando las páginas con cuidado. Coloco el plato del desayuno delante de él y le sirvo café en su taza favorita, la blanca con la inscripción, Mejor Inspector Postal, un regalo de jubilación de sus compañeros. Nunca usa otra taza. ¿Qué tienes en la agenda hoy?, pregunta sin apartar la vista del periódico. Tengo facturas que pagar, hacer la compra, respondo, sentándome frente a él con mi plato. No olvides ir a correos. Necesito enviarle una tarjeta de cumpleaños a Aberford. Es su cumpleaños la semana que viene. Trevor Aberford es el excompañero de trabajo de Ebner, con quien no han hablado en los últimos 15 años por un conflicto laboral, pero Ebner le envía tarjetas de cumpleaños de todos modos. Hay que tener decoro, dice. Asiento y empiezo a comer. El huevo está frío y no está tan rico, pero no me quejo. Érase una vez, antes de Ebner, tenía sueños. Quería ser profesor, enseñar literatura en secundaria. Incluso fui a la universidad, el primero de mi familia. Pero entonces lo conocí en un baile en un parque de la ciudad en el verano de 1978. Ebner era guapo con su uniforme de empleado de correos, serio, elegante, con una mirada clara en sus ojos marrones. Habló con tanta seguridad sobre su futuro, sobre su carrera en el servicio postal, sobre la casa que iba a comprar. Después de unas cuantas citas,
me llevó a un restaurante y me dijo que yo era justo la mujer que había estado buscando toda su vida. Tenía 22 años, y sus palabras me parecieron lo más romántico del mundo. Nos casamos 6 meses después. Dejé la universidad. Ebner pensaba que una esposa debía encargarse de la casa. ¿Para qué gastar dinero en educación si de todas formas te vas a quedar en casa con los niños?, me dijo, y yo estuve de acuerdo porque lo amaba y creía que él sabía que era lo mejor. Pero los niños nunca llegaron. Año tras año, lo intentamos, nos sometimos a exámenes, probamos diferentes métodos. Finalmente, cuando cumplí 25, los médicos me dijeron que tenía problemas de fertilidad y que las posibilidades de quedar embarazada de forma natural eran muy escasas. Ebner estaba furioso, no con los médicos, ni con el destino, sino conmigo, como si hubiera decidido a propósito privarlo de un heredero. Siempre estás en las nubes, la voz de Ebner me sacó de mi ensoñación. Te pregunté si te habías acordado de comprar un filtro nuevo para la cafetera. No, no lo hice, respondí, aunque en realidad lo había olvidado. Tendré que ir a la tienda antes de lo previsto para que no se dé cuenta. Después del desayuno, Ebner se retira a su oficina, la antigua habitación de invitados que remodeló tras jubilarse. Allí, pasa la mayor parte del día organizando sellos en álbumes, leyendo revistas especializadas sobre el servicio postal y revisando nuestras finanzas. Cada dólar que gasto tiene que ser contabilizado y justificado. Retiro la mesa, lavo los platos y empiezo a hacer la lista de la compra. En ese momento, suena el teléfono. Me sobresalto. Rara vez suena tan temprano en casa. Hola, digo, intentando hablar en voz baja para no llamar la atención de Ebner. Mamá, soy yo. La voz de Randall suena emocionada. Mi corazón se encoge de alegría. Mi hijo, mi único hijo, que llegó a nuestras vidas cuando ya habíamos perdido toda esperanza, un verdadero milagro que nació cuando tenía 32 años. Randall, llamado así por el padre de Ebner, aunque quería llamarlo Daniel. Randall, cariño, ¿cómo estás? Susurro. Estoy bien, mamá. Solo llamo para ver cómo estás. Puedo notar la preocupación en su voz y entiendo la razón. La última vez que vino a visitarnos hace 6 meses, Ebner y yo nos peleamos muchísimo por algo insignificante, y Ebner me gritó delante de mi hijo. Randall me defendió, y él y su padre casi se pelean. Desde entonces, Randall llama más a menudo de lo habitual, como si quisiera saber si estoy bien. Estoy bien, hijo. Estoy bien como siempre. ¿Está tu papá por aquí? No, está en su oficina. Bien, mamá. Me preguntaba si estás contenta con tu vida. La pregunta me pilla desprevenida. ¿Soy feliz? ¿Qué puedo decir? ¿Qué he pasado los últimos 40 años viviendo en una jaula? ¿Que mis sueños han estado enterrados bajo un montón de tareas y las expectativas de Ebner? ¿Que la única alegría en mi vida ha sido él, mi hijo, y que estoy eternamente agradecida de que haya crecido tan diferente de su padre? Estoy bien, respondo evasivamente. ¿Qué tal te va en tu nuevo trabajo? Randall suspira, pero no insiste. Se da cuenta de que no puedo hablar con franqueza. El trabajo es genial. Acabo de ascender. Ahora soy jefe de tecnología de la información. Felicidades, cariño. Estoy muy orgulloso de ti. Randall trabaja para una gran empresa tecnológica en Seattle. Dejo Powell nada más terminar la universidad y solo vuelve para las vacaciones o en ocasiones especiales. Lo extraño todos los días, pero entiendo por qué mantiene la distancia. Ebner nunca aprobó su interés por las computadoras, pues lo consideraba una pérdida de tiempo. Quería que su hijo siguiera sus pasos y trabajara en el servicio postal. Su relación siempre había sido tensa, y tras el anuncio de Randall de su decisión de estudiar informática, se tornó casi hostil. Mamá, tenía pensado preguntarte, empieza Randall, pero entonces oigo los pasos de Ebner en el pasillo. Me tengo que ir, cariño. Te llamo luego, digo rápidamente y cuelgo justo cuando Ebner entra en la cocina. ¿Quién era?, pregunta, mirando el teléfono con recelo. Telemarketing, miento. ¿Ofrecían algún tipo de seguro? Ebner tararea y abre la nevera, comprobando su contenido, aunque acaba de desayunar. No olvides comprar leche, dice, cerrando la puerta. Después de terminar la universidad, me quedé en casa unos años haciendo tareas domésticas. Pero cuando Randall cumplió 5 años y empezó el kinder,
empecé a sentirme cada vez más sola e inútil. Fue entonces cuando decidí buscar trabajo. Ebner se oponía, pero los argumentos económicos, los ingresos adicionales para la familia y la futura educación de mi hijo, lo convencieron. Conseguí trabajo como operadora en el centro de llamadas de la aseguradora Powell Insurance. El trabajo era monótono: responder llamadas de clientes, derivarlos a los especialistas adecuados, rellenar formularios. Pero para mí, fue una bocanada de aire fresco, una oportunidad de socializar con gente, de sentirme parte de algo más grande que nuestro hogar. Ebner me impuso reglas estrictas. Tenía que volver a casa justo después del trabajo, sin eventos corporativos ni socializar con compañeros fuera del horario laboral. Él mismo se quedaba con mi sueldo y lo administraba, dándome una pequeña cantidad para gastos. Yo sé administrar mejor el dinero, me decía. Y yo no discutía. Así fue durante 27 años, hasta hace 3, cuando me jubilé. Ahora mis días están llenos de tareas domésticas bajo la atenta mirada de Ebner: cocinar, limpiar, lavar la ropa, cuidar el jardín, todo con un horario estricto, todo bajo su control. A veces me siento asfixiada por esta rutina, esta supervisión constante. Pero entonces me recuerdo a mí misma que tengo 67 años y es demasiado tarde para cambiar. Después de comer, mientras Ebner duerme la siesta en su sillón frente al televisor, voy al jardín. Es el único lugar donde me siento libre. A Ebner no le interesa la jardinería, ya que la considera un trabajo de mujeres, así que aquí puedo hacer las cosas a mi manera. Mis rosas, hortensias y lirios son mis pequeñas alegrías, mis conversadores tranquilos. Pearl me saluda por encima de la valla. Muriel, ¿cómo estás hoy?, pregunta, acercándose. Lo mismo de siempre, respondo sonriendo. ¿Cómo te preparas para tu clase del club de lectura? Sí, estamos hablando de la nueva novela de Elise Wabely. ¿Podrías venir conmigo? Te encantaría. Niego con la cabeza. No creo que Ebner lo apruebe. Pearl frunce el ceño. Muriel, tienes 67 años. Eres una mujer adulta. No necesitas su permiso. Me quedo callado, sin saber qué decir. Claro, en teoría, tiene razón. Pero en los 45 años que llevo viviendo con Ebner, me he acostumbrado tanto a pedirle su opinión sobre todo que la sola idea de hacer algo sin su aprobación me incomoda. Lo pensaré, digo finalmente, aunque ambos sabemos que es solo una forma educada de decir que no. Esa noche, después de cenar, mientras Ebner ve las noticias, saco el álbum de fotos y hojeo las páginas en silencio. Ahí está nuestra boda, yo con un sencillo vestido blanco, Ebner con un traje formal. Ambos sonreímos, pero si te fijas bien, puedes ver la tensión en mis ojos. Aquí está el primer día de clases de Randall. Es tan pequeño con su nuevo uniforme y una mochila más grande que él. Aquí está su graduación de preparatoria, un joven alto con mis ojos azules y la barbilla decidida de Ebner. Y aquí está la última foto de nosotros juntos, tomada el día de Navidad. Randall, de pie entre nosotros, intentando parecer alegre, pero su sonrisa no le llega a los ojos. Recuerdo cómo Randall creció, cómo se alejó poco a poco de su padre y se acercó cada vez más a mí. Cómo Ebner intentó convertirlo en un hombre, prohibiéndole llorar, mostrar sus emociones, interesarse por algo que no encajara con su idea de hombría. Cómo Randall resistió esta presión, volviéndose cada vez más retraído en casa y solo revelándose en la escuela, donde se reconocieron sus talentos en matemáticas e informática. Su confrontación abierta comenzó cuando Randall cumplió 16 años. Recibió una oferta de prácticas en una empresa tecnológica de un pueblo vecino, lo que requería viajar después de la escuela 3 veces por semana. Ebner lo prohibió rotundamente, creyendo que distraería a su hijo de sus estudios y responsabilidades domésticas. Por primera vez en su vida, Randall se opuso abiertamente a su padre, lo que desencadenó una gran pelea. Finalmente intervine y convencí a Ebner de que le permitiera hacer las prácticas con la condición de que Randall mantuviera excelentes calificaciones. El hijo obedeció, pero la relación con su padre nunca se recuperó. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, Randall eligió una lo más lejos posible de casa. Recibió una beca para cubrir la mayoría de sus gastos y trabajó a tiempo parcial para no depender de la ayuda financiera de su padre. Durante sus estudios, solo volvía a casa para Navidad y las vacaciones de verano, e incluso entonces solo por poco tiempo. Después de graduarse, aceptó una oferta de trabajo en Seattle y dejó Powell para siempre. Lo extraño cada día. A veces pienso que si no fuera por Randall, no habría sobrevivido todos esos años con Ebner.
Por mi hijo, encontré la fuerza para sonreír, para fingir que tenía una familia normal, para soportar el control y la manipulación de mi esposo. Pero ahora que Randall vive lejos de nosotros, cada vez me cuesta más encontrar razones para seguir jugando. ¿Qué miras? La voz de Abner interrumpe mis pensamientos. Solo fotos antiguas, respondo, cerrando el álbum. Qué pérdida de tiempo, dice con una risita. Mejor me aseguro de que me planches la camisa para mañana. La de rayas azules. Asiento y me dirijo a la lavandería, donde ya está colgada la camisa planchada. La revisé esta mañana, sabiendo que Abner me la pediría. En 45 años, he aprendido a anticipar sus exigencias, a cumplirlas con antelación para evitar reproches y resentimientos. Por la noche, tumbado en la cama y escuchando la respiración pausada de un Abner dormido, pienso en las palabras de Randall: ¿estás contento con tu vida? No, no lo soy. He vivido la vida que Abner eligió para mí, no la que soñé. Renuncié a mi ambición, a mi individualidad, a mi libertad. Me convertí en una sombra, un pálido reflejo de la niña que una vez quiso ser profesora de literatura y abrir el mundo de los grandes libros a los niños. Pero ya es demasiado tarde para cambiar nada, demasiado tarde para nuevos comienzos, nuevos sueños, una nueva vida. Me he resignado a mi destino, a esta jaula, que se ha vuelto tan familiar que ya no puedo imaginarme fuera de ella. ¿O aún no es demasiado tarde? El pensamiento brilla como una pequeña luz en la oscuridad de mi mente, pero la apago rápidamente. No, a mi edad, no se empieza de cero. A mi edad, uno agradece al destino tener un techo y una relativa salud. A mi edad, se vive hasta el final, no para volver a vivir. Con estos pensamientos, cierro los ojos y me hundo en un sueño inquieto en el que vuelvo a ser joven, lleno de esperanza, libre. Un sueño que se desvanecerá con los primeros rayos del sol, dando paso a la realidad, otro día a la sombra de Abner Holloway. La semana anterior al Día de la Madre, el teléfono sonó exactamente a las 3 de la tarde mientras Abner daba su paseo diario por la manzana. Era su rutina invariable, 45 minutos, ni más ni menos. La ruta siempre era la misma: 2 cuadras al norte, un giro a la derecha, 3 cuadras más hasta el parque, un breve descanso en un banco junto al estanque y luego el regreso. Abner dijo que era bueno para el corazón, aunque sospeché que era más una costumbre que un problema de salud. Rápidamente contesté el teléfono, sabiendo que tenía media hora antes de que regresara. Hola, mamá. Soy yo. La voz de Randall sonaba inusualmente seria. ¿Cómo estás? Estoy bien, hijo, respondí, sentándome en el borde de la silla junto a la mesita del teléfono. ¿Cómo estás? ¿Te pasó algo? No, no pasa nada, dijo tras una breve pausa. Estaba pensando en ti y pensé en llamarte. ¿Está tu padre en casa? No, salió a dar un paseo. Genial. Mamá, quería hablarte de algo importante. Se me encogió el corazón. La última vez que escuché ese tono fue cuando me dijo que se mudaba a Seattle. No es que fueran malas noticias, pero lo distanció aún más de mí. Te escucho, cariño. Mamá, llevo mucho tiempo pensando en esto. ¿Cómo van tus finanzas? ¿Papá todavía controla todo el dinero? La pregunta me sorprendió. Nunca habíamos hablado de mi situación financiera con Abner, con Randall. Era un tema tabú, un tabú impuesto por mi marido años atrás. El dinero no es cosa de mujeres, y mucho menos de niños, decía cada vez que alguno de nosotros intentaba hablar del presupuesto familiar. Bueno, ya sabes, papá, respondí evasivamente. Siempre le gustó tener el control. Esa no es la respuesta, mamá. Se notaba la impaciencia en la voz de Randall. ¿Sabes siquiera cuánto dinero tienes en tus cuentas? ¿A dónde va tu pensión? ¿Y qué hay de la herencia de tu abuela? Sentí que la sangre me subía a las mejillas. Mi madre había fallecido hacía 5 años, dejándome una pequeña herencia, una casa vieja en Oregón y algunos ahorros. Abner insistió en vender la casa, diciendo que sería un dolor de cabeza mantener una propiedad en otro estado. Acepté, como siempre. Depositó el dinero de la venta en una cuenta que nunca vi. Supongo que está bien, murmuré. Abner dice que lo invirtió todo para obtener ganancias. ¿Y le crees? Como Randall resistió esta presión, volviéndose cada vez más retraído en casa y solo revelándose en la escuela, donde se reconocieron sus talentos en matemáticas e informática. Su confrontación abierta comenzó cuando Randall cumplió 16 años.
Recibió una oferta de prácticas en una empresa tecnológica de un pueblo vecino, lo que requería viajar después de la escuela 3 veces por semana. Ebner lo prohibió rotundamente, creyendo que distraería a su hijo de sus estudios y responsabilidades domésticas. Por primera vez en su vida, Randall se opuso abiertamente a su padre, lo que desencadenó una gran pelea. Finalmente intervine y convencí a Ebner de que le permitiera hacer las prácticas con la condición de que Randall mantuviera excelentes calificaciones. El hijo obedeció, pero la relación con su padre nunca se recuperó. Cuando llegó el momento, empecé, pero entonces oí el sonido de la puerta principal abriéndose. Ebner había vuelto antes de lo habitual. Tengo que irme. Tu padre ha vuelto. Mamá, espera. Te llamo luego, susurré rápidamente y colgué justo cuando Ebner entraba en la sala. ¿Quién era?, preguntó, mirando el teléfono con recelo. Pearl, mentí sin pestañear. En los años que viví con Ebner, había aprendido a mentir sin delatarme. Pedí la receta del pay de limón. Ebner tarareó, claramente sin creerlo, pero no preguntó. En cambio, se dirigió a su oficina, diciendo por encima del hombro: yo me encargo del papeleo. No me molestes antes de cenar. Asentí y fui a la cocina, pensando en las extrañas preguntas de Randall. ¿Por qué de repente estaba tan interesado en Ebner y mis finanzas? ¿Y qué quería decir con preguntar por la herencia de mi madre? Al día siguiente, Randall volvió a llamar, esta vez alrededor de las 11 de la mañana, cuando Ebner estaba en el garaje revisando su colección de herramientas viejas. Mamá, siento lo de anoche, empezó sin preámbulos. No pretendía molestarte ni avergonzarte. No te preocupes, cariño, respondí, mirando por la ventana hacia el garaje para asegurarme de que Ebner seguía ocupado. Pero no entiendo por qué de repente te interesan tanto nuestras finanzas. Randall se quedó callado un momento, como si buscara las palabras. Mamá, trabajo en una empresa de informática. Tengo amigos que se especializan en ciberseguridad y fraude financiero. Me han enseñado a prestar atención a ciertas señales. ¿Qué señales?, lo interrumpí, sintiendo que la ansiedad me invadía. El secretismo en asuntos financieros, por ejemplo, o el nerviosismo repentino al mencionar el dinero, o el deseo de aislar a tu pareja de la información sobre las cuentas familiares. Estas suelen ser señales de, digamos, abuso financiero. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. ¿Crees que tu padre? No creo nada, mamá, respondió Randall rápidamente. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien, de que estés protegida. Se acerca el Día de la Madre y quiero darte un regalo especial. Pero para eso, necesito saber algunas cosas. ¿Qué clase de regalo?, pregunté, con ganas de cambiar de tema. Es una sorpresa, pero te prometo que te encantará. Solo confía en mí, ¿vale? Había tanta calidez y cariño en su voz que se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi hijo, mi Randall, la única persona en el mundo a la que de verdad le importa lo que me pase. De acuerdo, susurré. Confío en ti. Bien. Ahora, necesito que hagas algo por mí. ¿Puedes encontrar algunos documentos financieros? Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, papeles de venta de la casa de la abuela, cualquier cosa que puedas encontrar sin llamar la atención de papá. Eché un vistazo involuntario a la puerta de la oficina de Ebner, que siempre estaba cerrada con llave cuando él no estaba. No sé si puedo. Tu padre guarda todos sus documentos importantes bajo llave. Inténtalo, mamá. Es importante. Una cosa más, Randall bajó la voz, aunque no tenía sentido considerando que estábamos hablando por teléfono. Si te envío algo por correo, no se lo digas a tu padre ni lo abras delante de él. De acuerdo, acepté, aunque la idea de ocultarle algo a Ebner me incomodaba casi físicamente. En los años que había vivido con él, me había acostumbrado a la transparencia total. Podía vigilar cada uno de mis movimientos, cada palabra, cada compra. La sola idea de un secreto me inquietaba. Te quiero, mamá, dijo Randall antes de colgar. Recuérdalo. Después de la llamada, me quedé mirando el teléfono un buen rato, intentando entender las palabras de mi hijo. ¿De verdad sospechaba que Ebner había cometido algún tipo de fraude financiero? Y, de ser así, ¿qué debía hacer? Mis reflexiones se vieron interrumpidas por el sonido de la puerta del garaje al abrirse. Ebner entró, limpiándose las manos con un trapo. ¿Con quién hablabas?, preguntó, señalando el teléfono con la cabeza.
Esta vez, estaba listo para la pregunta. Llamó la compañía de seguros, algo sobre una nueva póliza para jubilados. Ebner frunció el ceño. ¿Por qué te llaman a ti y no a mí? Estoy en el negocio de los seguros. Probablemente porque la póliza está a mi nombre, respondí, recordando que mi póliza de salud sí estaba a mi nombre, aunque Ebner siempre hacía los pagos. No parecía convencido. La próxima vez, llámame. Yo me encargo. Claro, asentí, aliviada de que no preguntara más. El resto del día transcurrió como siempre, cocinando, limpiando, lavando ropa, pero pensar en la conversación con Randall me mantenía nerviosa. ¿A qué se refería con mala gestión financiera? ¿Podría Ebner estar haciendo algo ilegal con nuestro dinero? Esa noche, mientras Ebner veía su programa favorito sobre restauración de coches antiguos, decidí arriesgarme y le dije que necesitaba comprobar si había algún documento importante en el bolsillo de su vieja chaqueta antes de llevarla a la tintorería. Me colé en su oficina. No tenía la llave del archivador, pero sabía que Ebner a veces dejaba papeles en el escritorio. De hecho, había una pila de papeles allí. Los hojeé rápidamente, tomando fotos con el viejo smartphone que Randall me había regalado la Navidad pasada. Ebner no creía que necesitara un teléfono elegante, pero Randall insistió, diciendo que quería verme de vez en cuando durante nuestras conversaciones. La mayoría de los documentos resultaron ser facturas de servicios públicos y folletos. Pero entonces me encontré con una carta del banco. Decía que se había transferido una gran suma de dinero de nuestra cuenta conjunta a otra que ni siquiera sabía que existía. La fecha de la transferencia coincidió con la venta de la casa de mi madre. Me temblaban las manos. Fotocopié rápidamente la carta y volví a colocar todos los documentos en su sitio, asegurándome de ordenarlos exactamente como estaban antes. Luego salí del estudio, cerrando la puerta silenciosamente. ¿Encontraste algo?, preguntó Ebner, sin apartar la vista del televisor. No, nada importante, respondí, esperando que mi voz sonara normal. No pude dormir durante mucho tiempo esa noche. La carta del banco me mantuvo despierto. ¿A dónde había transferido Ebner el dinero de la venta de la casa de mamá y por qué yo no sabía nada? A la mañana siguiente, cuando Ebner se fue a una reunión con sus antiguos compañeros de trabajo, un ritual mensual que cumplía rigurosamente, llamé a Randall y le conté lo de la carta. Ya me lo imaginaba, dijo con tristeza. Mamá, esto solo confirma mis sospechas. Papá te oculta algo, y voy a averiguarlo. ¿Pero cómo?, pregunté. Si ni siquiera yo, viviendo en la misma casa que él, puedo descubrir la verdad, ¿cómo vas a hacerlo desde Seattle? Tengo recursos, respondió Randall con evasivas. Y no olvides que se me dan bien las computadoras y las bases de datos. Créeme, mamá. Yo me encargo de esto. Después de nuestra conversación, sentí un extraño alivio. Fue como si el gran peso que había cargado durante años sin darme cuenta se hubiera aligerado de repente. Alguien más conocía mi situación. Alguien más se preocupaba. Alguien más quería ayudar. Sin embargo, mi tranquilidad duró poco. Esa noche, Ebner regresó de la oficina de correos con una expresión extraña. ¿Te ha llamado Randall últimamente?, preguntó, quitándose el abrigo. El corazón me dio un vuelco. Sí, hace un par de días, respondí, intentando sonar despreocupado. Solo para ver cómo estábamos. ¿Eso es todo? Ebner me miró fijamente, como si intentara leerme la mente. Sí, ¿por qué? Intenté que mi voz sonara sorprendida, pero no asustada. Nada. Se dio la vuelta y entró en su oficina, pero antes de cerrar la puerta, añadió, es raro que de repente se haya vuelto tan cariñoso. Antes no llamaba durante semanas, y ahora, de repente, está preocupado. No dije nada, pero me sentía intranquilo. ¿Ebner sospechaba algo? O peor aún, ¿se había enterado de alguna manera de las conversaciones que tuve con Randall? En los días siguientes, la tensión en casa no hizo más que aumentar. Ebner se volvió aún más atento a las llamadas, a menudo contestando antes que yo. También empezó a revisar el buzón varias veces al día, algo completamente inusual en él. Yo solía traer el correo y él lo revisaba después de cenar. Randall seguía llamando, pero ahora nuestras conversaciones eran breves y discretas. Ambos sabíamos que Ebner podía estar escuchando a escondidas. Mamá, te envié algo, dijo Randall durante una de esas llamadas.
Debería llegar justo a tiempo para el Día de la Madre. ¿Qué es?, pregunté, mirando nerviosamente hacia la puerta de la cocina, por donde Abner podría aparecer en cualquier momento. Una sorpresa, respondió Randall. Pero créeme, es un regalo muy especial. Creo que va a cambiar muchas cosas, y no solo para ti. Sus palabras crípticas solo me pusieron más nerviosa. ¿Qué quería decir? ¿Qué clase de regalo podría cambiarnos la vida? Randall, no estoy seguro. Confía en mí, mamá, la interrumpió. Todo va a estar bien. Solo asegúrate de recibir el paquete tú misma. Quise preguntar más, pero oí que se abría la puerta. Abner había vuelto de su paseo. Tengo que irme, dije rápidamente. Te quiero. Yo también te quiero, mamá. Cuídate. Colgué y fingí desempolvar el teléfono cuando Abner entró en la habitación. ¿Con quién hablabas?, preguntó, entrecerrando los ojos con recelo. Pearl, mentía cada vez mejor. Me preguntó si quería ir con ella al club de lectura la semana que viene. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué tenía que pensármelo? Me encogí de hombros, intentando parecer indiferente. Abner tarareó y se dirigió a su oficina, pero noté que miraba el teléfono con recelo, como si dudara de mis palabras. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente extraño y tenso. Abner se volvió aún más taciturno y desconfiado. A menudo se encerraba en su oficina, y de allí salían conversaciones telefónicas ahogadas. Un día, lo oí alzar la voz y decir, no, eso es imposible. No pudo haberse enterado. Todo el papeleo se hizo correctamente. Esas palabras solo confirmaron mis crecientes sospechas. Abner ocultaba algo, y Randall, de alguna manera, lo había descubierto. Pero, ¿qué era y hasta dónde llegaría? Esa noche, 2 días antes del Día de la Madre, Abner me sorprendió al proponerme cenar en un restaurante, algo poco común en nuestras vidas. Solía pensar que los restaurantes eran un desperdicio de dinero. Hace tiempo que no salimos juntos, dijo con una sonrisa extraña. Pensé que te vendría bien. Acepté, aunque mi instinto me decía que Abner tramaba algo. Su repentina generosidad era demasiado inusual para ser sincera. En el restaurante, Abner se mostró inusualmente hablador. Recordó nuestros primeros años juntos, habló de cómo soñábamos con el futuro, hizo planes. Todo sonaba falso, como si intentara recordarme algo que hacía tiempo que había dejado de existir. Siempre has sido una buena esposa, Muriel, dijo, sirviéndome vino, otra rareza. Leal, cariñosa. Te lo agradezco. Gracias, respondí, sin saber qué más decir. En 45 años de matrimonio, Abner rara vez me hacía cumplidos. Sabes, continuó bajando la voz, siempre lo he hecho todo por nuestra familia. Todo lo que he hecho ha sido por nosotros. ¿Lo entiendes, verdad? Había algo casi suplicante en sus ojos, y me asustó más que su habitual mirada controladora. Abner nunca pedía comprensión. Exigía obediencia. Por supuesto, respondía automáticamente, aunque por dentro gritaba de incredulidad. Bien, pareció relajarse. Es importante que sepas que todo lo que hice fue por nuestro bien. Después de cenar, al llegar a casa, Abner fue directo al buzón y lo revisó, aunque era tarde y el correo ya llevaba tiempo en llegar. Lo hacía varias veces al día, poniéndose cada vez más nervioso a medida que se acercaba el Día de la Madre. A la mañana siguiente, el día antes del festivo, Randall volvió a llamar. Esta vez, Abner estaba en casa, pero ocupado en el garaje, así que pude hablar con relativa libertad. Mamá, el paquete llegará mañana por la mañana, dijo Randall. El mensajero lo traerá personalmente. Por favor, asegúrate de recogerlo tú mismo. Lo intentaré, respondí, sin estar segura de poder hacer lo que me pidió. Pero tu padre ha estado raro últimamente. Está muy nervioso y revisa su correo electrónico constantemente. Lo sabe, dijo Randall con tristeza. Pero es demasiado tarde. Mamá, quiero que estés lista para un cambio. Quizás uno grande. ¿De qué hablas?, pregunté, sintiendo la ansiedad crecer en mi interior. Solo confía en mí, ¿de acuerdo? Y recuerda que pase lo que pase, siempre estoy de tu lado. Después de esa conversación, no encontraba a dónde ir. ¿Qué tramaba Randall? ¿Y por qué estaba tan nervioso Abner?
Era como una extraña partida de ajedrez en la que yo era solo un peón que no entendía la estrategia general. Por la noche, Ebner, como era su costumbre, bebió varios vasos de whisky. Normalmente bebía con moderación, pues consideraba el exceso un signo de debilidad, pero esa noche estaba sentado en su silla, con la mirada perdida en el vacío, bebiendo de vez en cuando un sorbo. ¿Está todo bien?, pregunté con cautela, acercándome a él. No, maldita sea. No está bien, estalló de repente. Ese cachorro desagradecido cree que puede meterse en nuestros asuntos. ¿Con quién hablas?, pregunté, aunque sabía perfectamente la respuesta. Con Randall, claro. ¿Con quién más? Ebner dio un buen trago a su whisky. Está tramando algo. Lo presento, y no voy a dejar que destruya todo lo que he construido. Ebner, Randall es nuestro hijo. Nos ama. No haría nada que nos hiciera daño. Eres tan ingenua, Muriel, Ebner negó con la cabeza. Siempre lo has sido. ¿Crees que le importas? ¿Nos importamos? Solo le importa él mismo. Siempre le ha importado. Quise objetar, decir que no era cierto, que Randall siempre me había querido, que siempre se había preocupado por mí. Pero no lo hice. Era inútil y peligroso discutir con Ebner en ese estado. Si te manda algo, continuó Ebner, señalándome con el dedo, no lo abras sin mí. ¿Me oyes? Ni te atrevas. De acuerdo, acepté en voz baja, sin ver otra salida. Ebner terminó su whisky y se puso de pie tambaleándose. Me voy a la cama y mañana estaré en casa todo el día. Nada de paseos ni reuniones. Quiero estar aquí cuando llegue el maldito paquete. Asentí, sintiendo el corazón latir con fuerza en mi pecho. La situación se ponía cada vez más tensa y no tenía ni idea de cómo terminaría. No dormí mucho esa noche, escuchando la respiración agitada de Ebner a mi lado y pensando en los extraños sucesos de la última semana. ¿Qué había descubierto Randall? ¿Qué ocultaba Ebner? Y lo más importante, ¿qué me esperaba mañana, el Día de la Madre? El Día de la Madre empezó como siempre, con el sonido del agua corriendo en el baño y los pesados pasos de Ebner sobre el suelo crujiente. Solo que hoy se levantó incluso más temprano de lo habitual. El reloj de mi mesita de noche marcaba las 5:30 cuando lo oí salir de la habitación. Qué extraño, porque era domingo, un día en el que incluso Ebner se permitió dormir hasta las 7. Me quedé allí tumbado unos minutos más, escuchando los ruidos de la casa. Ebner, evidentemente, no se había duchado. No se oía el sonido del agua. En cambio, lo oía pasearse por la sala, deteniéndose de vez en cuando, probablemente junto a la ventana que daba a la calle. Estaba buscando algo o esperando a alguien. El sueño por fin se había esfumado. Me puse la bata y bajé. Ebner estaba de pie junto a la ventana con las cortinas abiertas, mirando fijamente la calle vacía. Te levantaste temprano, dije, intentando mantener un tono de voz informal. Ebner se estremeció y se giró bruscamente. Ah, eras tú. Sí, no pude dormir. Soltó la cortina y se apartó de la ventana. Feliz Día de la Madre, por cierto. Sonaba muy formal, como si estuviera felicitando a una desconocida, no a su esposa de 45 años. Pero ya estaba acostumbrada a su mesura. Gracias, dije. Voy a preparar el desayuno. No tengo hambre, Ebner negó con la cabeza. Solo café. Su rostro estaba demacrado, con ojeras. Parecía que no había dormido nada esa noche. En la cocina, automáticamente empecé a preparar el desayuno, panqueques de domingo, como siempre. Puede que Ebner no tenga hambre, pero tenemos tradiciones que no se pueden romper. Al menos eso decía siempre. Mientras mezclaba la masa, me rondaba la cabeza la conversación de ayer con Randall. El paquete llegará mañana por la mañana, dijo. ¿Qué contenía? ¿Y por qué estaba Ebner tan nervioso? Estaba echando la masa en la sartén cuando sonó el teléfono. Ebner, que había estado dando vueltas por la sala todo el rato, corrió al auricular y lo cogió antes de que pudiera reaccionar. Hola. Su voz sonaba tensa. Sí, soy de la casa de Holloway. Le di la vuelta al panqueque y escuché. Ebner hablaba con frases cortas y secas, y por su tono supe que la llamada no era lo que temía. Sí, está en casa. Puedes pasarla al teléfono, dijo.
Y entonces tapó el micrófono con la mano y gritó: Muriel, es para ti. Una especie de servicio de mensajería. Me dio un vuelco el corazón. Esto era. De esto hablaba Randall. Me sequé las manos con una toalla y contesté el teléfono. Hola, dije, intentando que no me temblara la voz. Buenos días, señora Holloway, dijo una agradable voz femenina. Es un envío express. Tenemos un paquete para usted que debe entregarse hoy. ¿Estará en casa durante el día? Sí, lo haré, respondí, sintiendo la mirada de Ebner. Bien. Nuestro mensajero llegará a tu casa entre las 10 y las 12. Que tengas un buen día. Gracias. Tú también. Colgué el teléfono y me volví hacia Ebner. Entregarán el paquete hoy al mediodía. ¿Qué paquete?, preguntó, aunque por su expresión supe que ya sabía la respuesta. Un regalo del Día de la Madre de Randall, creo, respondí, volviendo a la estufa donde el panqueque empezaba a quemarse. Ebner me siguió a la cocina. Me quedo en casa, dijo, sirviéndose una taza de café. ¿Quiero estar aquí cuando llegue este paquete? Asentí, sin mirarlo. Claro que se quedaría en casa. Ayer me había dejado claro que no me dejaría abrir el paquete sin él. El desayuno transcurrió en un tenso silencio. Ebner apenas probó su porción, mirando por la ventana o su reloj la mayor parte del tiempo. Yo tampoco podía comer. Tenía el estómago revuelto de la emoción. Después de desayunar, hice las tareas habituales del domingo: lavar la ropa, limpiar, planificar el menú semanal, cualquier cosa para mantenerme ocupada y distraerme de la ansiedad. Ebner, mientras tanto, no encontraba dónde sentarse. Se sentaba en una silla con un periódico que no leía, recorría la casa revisando las ventanas o se encerraba en su oficina, donde se oían conversaciones telefónicas apagadas. A las 10, ambos nos sobresaltamos al oír el timbre. Ebner saltó de su asiento y corrió al pasillo, pero yo estaba más cerca de la puerta y la abrí primero. Un joven con uniforme de mensajero estaba en el umbral con una pequeña caja en las manos. «¿Señora Holloway?», preguntó con una sonrisa educada. «Sí, soy yo», respondí mientras sentía que Ebner se acercaba y se paraba detrás de mí. «Tengo un paquete para usted. Firme aquí, por favor». El mensajero me entregó una tableta electrónica y un lápiz óptico. Firmé con mano temblorosa y tomé la caja. No era muy pesada, pero estaba herméticamente cerrada. En la parte superior de la caja había un logotipo familiar, una balanza de la justicia estilizada con la inscripción Price & Partners. «Gracias. Feliz Día de la Madre», dijo el repartidor, y se marchó, dejándonos a Ebner y a mí parados en el pasillo con un paquete que de repente parecía más pesado que el plomo. Llevé la caja a la sala, sintiendo que Ebner seguía mi ejemplo. Coloqué el paquete en la mesa de centro y empecé a buscar unas tijeras para cortar la cinta de embalaje. «No la abras», gritó de repente Ebner, con la voz entrecortada. Me giré, sorprendida por su reacción. «¿Por qué?», pregunté, aunque por su rostro pálido y sus ojos abiertos, supe que mis sospechas estaban justificadas. Ebner sabía lo que había en esa caja, o al menos lo adivinaba. «¿No lo ves?», señaló con un dedo tembloroso el logo del bufete. Lo miré con más atención y de repente sentí un escalofrío. Conocía ese logo. Price Associates era el mismo bufete de abogados que había gestionado la herencia de mi madre 5 años atrás, el mismo bufete por el que se habían tramitado los trámites para la venta de su casa. Me quedé paralizado, mirando la caja. Los recuerdos me inundaron: la oficina con paneles de roble, el joven y serio abogado explicándome los términos de la herencia, Ebner sentado a mi lado respondiendo a todas mis preguntas, los documentos que firmé sin leer porque Ebner se encargó de todo. «¿Qué hay dentro, Ebner?», pregunté en voz baja, sin apartar la vista de la caja. «¿Cómo voy a saberlo?», gruñó, pero le tembló la voz. «Menuda basura que Randall desenterró para ponerte en mi contra». «¿Ponerme en tu contra?». Lo miré a los ojos. ¿Por qué querría hacer eso? ¿Y qué desenterraría? Ebner apartó la mirada. «Conoces a nuestro hijo. Siempre me ha odiado, siempre pensó que no era lo suficientemente bueno para ti. Ahora está decidido a destruir por completo a nuestra familia». «Eso no responde a mi pregunta», dije, sintiendo que la determinación crecía en mi interior. «¿Qué hay en esa caja, Ebner? ¿Qué podría saber Randall de ti?». De repente,
Ebner dio un paso adelante e intentó agarrar la caja. Dámela. Tiraré esto. Pero fui más rápido. Agarré la caja y retrocedí. No, es un regalo de mi hijo y quiero saber qué contiene. Muriel, no seas tonta, casi gritaba Ebner. Si abres esa caja, no habrá vuelta atrás. ¿Entiendes? Había pánico en sus ojos, pánico de verdad. En todos nuestros años de matrimonio, nunca había visto a Ebner tan asustado. Eso solo reforzó mi determinación. ¿Qué hiciste, Ebner? Pregunté, con frío por dentro. ¿Qué hiciste con el dinero de mi madre? Se puso aún más pálido. Nada. Solo lo invertí como dije, para nuestro futuro. ¿Qué inversión? Insistí. ¿A dónde se fue el dinero? ¿Por qué no he visto ni un solo informe, ni un solo extracto de cuenta? Porque no entiendes nada de finanzas, alzó la voz Ebner. Intentaba protegerte de preocupaciones innecesarias. Todo lo que hice fue por nosotros. Negué con la cabeza, sin creerme ni una palabra. Voy a abrir esa caja, Ebner, y descubriré la verdad. Si lo haces, su voz se volvió amenazadoramente baja, nuestro matrimonio se acabará. ¿Lo entiendes? 45 años juntos, y se acabó por culpa de esta maldita caja. Lo miré, el hombre con el que había vivido la mayor parte de mi vida, el hombre que controlaba cada uno de mis movimientos, cada decisión, cada respiración, el hombre al que una vez amé y luego temí decepcionarlo. Quizás valga la pena, dije en voz baja. Ebner retrocedió como si le hubiera dado un golpe. No puedes decir eso. No después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué has hecho por mí, Ebner?, pregunté, sintiendo la ira que llevaba años acumulándose en mí. Me obligaste a dejar la universidad, me aislaste de mis amigos y familia, controlaste cada centavo que ganaba. ¿A eso le llamas cariño? Te di una casa. Te cuidé, alzó la voz. Si no fuera por mí, seguirías viviendo en el hoyo del que te saqué. Podría haber sido maestra, dije, sorprendida por la calma con la que sonaba mi voz. Podría haber tenido una vida, mi propio dinero, mis propias decisiones. Y nunca me habrías conocido, dijo Ebner con una sonrisa. No habría existido Randall. Piénsalo, Randall. Se me encogió el corazón al pensar en mi hijo, lo único por lo que le estoy verdaderamente agradecida a Ebner es por Randall. ¿Pero acaso tenía que soportar todo esto por mi hijo? ¿No habría sido mejor para él ver a su madre feliz e independiente en lugar de intimidada y deprimida? Voy a abrir la caja, dije con firmeza. Y descubriré qué escondes. Ebner dio un paso al frente, con el rostro desencajado por la ira. Te prohíbo que hagas eso. Eres mi esposa. Debes obedecerme. Te he obedecido durante 45 años, respondí, sin dar marcha atrás. Creo que es suficiente. Dejé la caja sobre la mesa de centro y cogí las tijeras. Ebner estaba a pocos metros de mí, apretando y abriendo los puños, con el rostro enrojecido por la ira. Si abres esa caja, dijo apretando los dientes, te arrepentirás. Te juro que te arrepentirás. Lo miré a los ojos y vi no solo ira, sino miedo, pánico puro. Lo que hubiera en esa caja podría destruir su mundo. Necesito saber la verdad, dije, y empecé a cortar la cinta de embalaje. Me temblaban las manos, pero no paré. Con el rabillo del ojo vi a Ebner apoyado contra la pared, como si quisiera estar lo más lejos posible de lo que estaba a punto de suceder. La cinta cedió y abrí la tapa de la caja. A pesar de las protestas de Ebner, la arranqué con decisión y miré dentro. Dentro de la caja había una pila ordenada de documentos en carpetas transparentes, un CD, un sobre de plástico y un sobre blanco sellado con mi nombre escrito con la letra familiar de Randall. Sobre los documentos brillaba una pequeña llave metálica con una sencilla anilla. Levanté el sobre lentamente, sintiendo su peso en la mano. Algo me decía que el contenido de esta carta cambiaría mi vida para siempre. Ebner se quedó paralizado contra la pared, con el rostro ceniciento y gris. El miedo en sus ojos era puro, manifiesto, el pánico de un animal acorralado. Muriel, no, dijo con voz ronca. Por favor. Nunca había oído a Ebner pedir algo con tanta súplica. Normalmente, exigía, mandaba, insistía, pero nunca suplicaba. Sin mirarlo, abrí el sobre y desdoblé las hojas escritas con la pulcra letra de Randall. Empecé a leer, y con cada línea,
mi corazón latía más rápido y mis manos temblaban cada vez más. Querida mamá, espero que este regalo te llegue a tiempo y en perfecto estado. Dudé mucho en enviártelo, sabiendo el revuelo que causaría, pero después de nuestra última conversación, me di cuenta de que ya no podía callarme. Hace unos meses, empecé a notar rarezas en los asuntos financieros de mi padre. Como especialista en seguridad informática, tengo acceso a ciertas bases de datos y herramientas que me ayudaron a realizar mi propia investigación. Lo que descubrí me impactó. Papá llevaba años llevando una doble contabilidad. Había malversado sistemáticamente tu dinero, tu sueldo, tu pensión y, lo peor de todo, la herencia de tu abuela. ¿Recuerdas la casa en Oregón que te dejó tu abuela? Papá insistió en venderla, diciendo que invertiría el dinero en inversiones seguras, pero esas inversiones nunca existieron. El dinero de la venta de la casa, más de $200,000, fue transferido a su cuenta personal en las Islas Caimán, que ni siquiera sabía que existía. Pero eso no es todo. En los últimos 20 años, tu padre ha transferido a esta cuenta casi todo tu salario y la mayor parte de tu pensión. En total, eso suma unos $350,000, dinero que te pertenece por derecho. En esta caja encontrarás todas las pruebas que necesitas, estados de cuenta, documentos sobre la venta de la casa, declaraciones de impuestos donde tu padre escondió estos ingresos. También hay un CD con grabaciones de conversaciones telefónicas entre tu padre y su asesor financiero, donde discuten la mejor manera de ocultarte el dinero. También contacté con el bufete de abogados Price and Associates, el mismo que se encargó del patrimonio de mi abuela. Realizaron su propia investigación y confirmaron mis hallazgos. Es más, descubrieron que muchos de los documentos que usted firmó eran falsos o contenían información falsa. Mamá, sé lo difícil que será aceptar esto, pero tienes que saber la verdad. Papá no solo te controló todos estos años. Te estafó. Te robó tu independencia financiera, tu capacidad de controlar tu dinero, tu vida. Pero ahora tienes la oportunidad de cambiar todo eso. Nuestros abogados están listos para ayudarte a recuperar tu dinero y a responsabilizar a tu padre por fraude financiero. No será fácil, pero ya no estás solo. Estoy contigo y haré todo lo posible para ayudarte a superar esto. En la caja también encontrarás las llaves de la casa que te compré en Greenville, a las afueras de Seattle. Es una casa pequeña pero acogedora con el jardín que siempre has soñado. Está totalmente pagada y a tu nombre. Puedes mudarte cuando estés listo para empezar una nueva vida. Sé que es una decisión difícil. 45 años de matrimonio no son algo a lo que se pueda renunciar fácilmente. Pero piensa en ti, mamá, en los sueños que has dejado de lado, en tu independencia que te han arrebatado, en tu futuro que podría ser muy diferente. Sea cual sea tu decisión, te apoyaré. Puedo ir a buscarte cuando quieras. Solo llámame y estaré ahí para ti. Con cariño, Randall. Dejé caer la carta en mi regazo, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. De repente, todo cobró sentido, el extraño comportamiento de Ebner en los últimos días, su pánico al ver el logo del bufete, su insistencia en intentar impedir que abriera la caja. ¿Es cierto?, pregunté, alzando la vista hacia Ebner, que estaba apoyado contra la pared, con el rostro blanco como la tiza. Robaste el dinero de mi madre. ¿Mi dinero? Ebner permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Respóndeme, alcé la voz, algo que rara vez ocurría. ¿Es cierto? Finalmente levantó la vista, y en sus ojos no vi remordimiento, sino ira. ¿Llamas a esto robar después de todo lo que he hecho por ti? Necesitábamos ese dinero. ¿Nosotros? Negué con la cabeza con incredulidad. Oh sí. ¿En qué te lo gastaste, Ebner? ¿A qué se fueron los más de $500,000? Eso no es asunto tuyo, espetó. Yo manejé las finanzas como me pareció oportuno como cabeza de familia. Empecé a revisar los documentos en la caja, extractos de la cuenta de las Islas Caimán que confirmaban lo que había dicho Randall, declaraciones de impuestos con información insuficiente, documentos de la venta de la casa de mi madre por una cantidad y una transferencia bancaria a la cuenta de Ebner por otra cantidad mucho mayor. Me mentiste, dije, mirando los documentos. Durante todos estos años, me mentiste sobre nuestras finanzas. Te estaba protegiendo, exclamó Ebner. De todas formas, no habría sabido qué hacer con esa cantidad de dinero. Lo habrías gastado en tonterías. ¿De qué, Ebner?, pregunté.
¿De la educación que no me dejaste estudiar? ¿De los viajes que quería hacer? ¿De ayudar a Randall cuando fue a la universidad? Ebner resopló. Le fue muy bien sin tu dinero. Consiguió una beca. Un trabajo. Eso lo hizo más fuerte. Le amargó, objeté. Nos dejó en cuanto pudo porque convertiste nuestra casa en una prisión. Y no solo por mí, sino también por él. Seguí revisando los documentos, y con cada página, mi corazón se encogía cada vez más. Ahí estaba, la prueba de años de engaño, la prueba de que el hombre en quien confiaba mi vida me había estado utilizando todo este tiempo. ¿Por qué, Ebner? Pregunté, levantando la vista de los papeles. ¿Para qué necesitabas tanto dinero? ¿En qué lo gastaste? Apartó la mirada, sin querer cruzar la mirada conmigo. No tengo por qué rendirte cuentas. Sí, lo tienes, sentí que la ira me hervía por dentro. Es mi dinero. El dinero de mi madre. No tenías derecho a disponer de él sin mi conocimiento. Ebner se giró bruscamente hacia mí, con el rostro desencajado por la rabia. Tenía derecho a todo. Soy tu esposo. Soy el cabeza de familia. Todo lo que te pertenece me pertenece. No, Ebner, negué con la cabeza. No funciona así. El matrimonio es una sociedad, no una dictadura. No tenías derecho a decidir por mí. No tenías derecho a mentirme. No tenías derecho a robarme. No robé, gruñó. Estaba invirtiendo. Estaba creando nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Sonreí con amargura. ¿O el tuyo? ¿Dónde está ese dinero ahora, Ebner? ¿Dónde está el $500,000 que me robaste? Él permaneció en silencio, sus ojos recorriendo la habitación, evitando mi mirada. Se acabó, ¿verdad? Pregunté. ¿Lo gastaste todo en qué, Ebner? ¿En apuestas? ¿En otra mujer? No, gritó la palabra con tanta furia que retrocedí. No soy así. Jamás lo haría. ¿Y entonces dónde está el dinero? Insistí. Dime la verdad ahora mismo, Ebner. Me lo merezco. Bajó la cabeza y hundió los hombros. Lo invertí en acciones, inversiones arriesgadas. Pensé que podría duplicarlo, triplicarlo, darnos una vejez segura menos. Ya sabía cuál sería la respuesta. Lo perdí todo, susurró. Todo el dinero, hasta el último centavo. Cerré los ojos y sentí una oleada de vértigo. $500,000, mi independencia financiera, mi libertad, todo perdido por culpa de la avaricia y la arrogancia de Ebner. Deberías habérmelo dicho, dije en voz baja. Deberías haberme consultado antes de arriesgar tanto dinero. No lo habrías permitido, espetó. Siempre fuiste demasiado precavida, demasiado cobarde. No, Ebner, negué con la cabeza. Yo era razonable. ¿Y tú? Tú estabas obsesionado con el control. Tanto que preferiste perderlo todo antes que compartir la verdad conmigo. Volví a mirar la carta de Randall, las llaves de la casa de Grenville que brillaban bajo la luz del sol de la mañana que entraba por la ventana. No te creo, dijo Ebner de repente, con voz áspera. Todos son calumnias. Randall siempre me ha odiado. Falsificó esos documentos para destruir a nuestra familia. En silencio, recogí uno de los documentos, un extracto de cuenta de las Islas Caimán con el nombre de Ebner como propietario, y una cantidad que coincidía exactamente con el precio de venta de la casa de mi madre. ¿Eso también fue inventado?, pregunté en voz baja. Ebner tragó saliva, con la nuez de Adán crispada. Es más complicado de lo que parece. Abrí esa cuenta, pero solo para proteger nuestro dinero de los impuestos. Es una práctica perfectamente legal. ¿Y esto? Saqué otro documento, una copia de la declaración de la renta que indicaba el importe de la venta de la casa, pero como si viniera de mí, no de Ebner. Papelería, dijo, agitando la mano. Todo el mundo la hace. ¿Qué tal esto? Tomé el CD. ¿También es papeleo? ¿O debería escucharte a ti y a tu asesor financiero hablando de cómo ocultarme mi dinero? Ebner palideció aún más. No vas a hacer eso. ¿Por qué no? Me puse de pie, sintiendo una repentina oleada de fuerza. Tengo derecho a saber la verdad, toda la verdad.
Me dirigí al estéreo en la esquina de la sala, pero Ebner se me adelantó. Muriel, me agarró del brazo. Por favor, hablemos. Hablemos de esto con calma. Solté mi mano. ¿De qué hay que hablar, Ebner? Me robaste el dinero. Me mentiste durante años. Me manipulaste, me controlaste, me aislaste. ¿De qué hay que hablar? Te amé, exclamó. Todavía te amo. Todo lo que hice fue por amor. Negué con la cabeza, sin dar crédito a lo que oía. Eso no es amor, Ebner. Es control. Es manipulación. Es abuso. Una palabra que había oído hacía poco en la tele, pero que nunca pensé que aplicaría a mi vida, quedó suspendida en el aire entre nosotros. Ebner retrocedió como si lo hubiera golpeado. ¿Abuso? Su voz tembló de ira. Te mantuve durante 45 años. Te di un hogar, una familia, todo lo que tienes, ¿y a eso le llamas abuso? Sí, Ebner, lo miré fijamente a los ojos. Cuando controlas cada aspecto de mi vida, cuando me quitas la capacidad de tomar mis propias decisiones, cuando me robas el dinero, eso es abusivo, y no lo voy a soportar más. ¿Qué vas a hacer? Sonrió, pero había miedo en sus ojos. ¿Irme? ¿A dónde? ¿A casa de Randall? ¿Crees que de verdad quiere que su anciana madre viva con él? Tengo una casa, apreté las llaves. Una casa que mi hijo me compró. Una casa donde puedo vivir libremente sin tu control. No sobrevivirás solo, dijo Ebner negando con la cabeza. Nunca has vivido solo. No sabes administrar el dinero. No sabes tomar decisiones. Siempre me has necesitado. No, Ebner, sentí una profunda calma. Tú me hiciste creer que no podía vivir sin ti. Me hiciste creer que era débil e indefensa, pero no lo soy. Soy más fuerte de lo que crees, más fuerte de lo que yo creía. Empecé a guardar los papeles en la caja. Ebner me observaba con una expresión de sorpresa e incredulidad. No puedes marcharte así como así, dijo finalmente. Tenemos cuentas conjuntas, bienes conjuntos. No puedes simplemente tomar tu parte e irte. Lo sé, asentí. Por eso Randall contrató abogados. Me van a ayudar a resolver todo esto. Abogados, Ebner palideció aún más. ¿Quieren demandarme después de 45 años de matrimonio? Quiero justicia, Ebner, respondí con calma. Quiero que me devuelvan lo que me corresponde por derecho. ¿Y yo qué? Había pánico en su voz. ¿Vas a dejarme después de todos estos años? Deberías haber pensado en eso cuando decidiste robarme $500,000, dije, cerrando la caja. Muriel, por favor, Ebner se arrodilló de repente frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas. Cometí un error. Un terrible error. Pero podemos arreglarlo. Podemos empezar de cero. Cambiaré. Te lo prometo. Pero no te vayas. Miré a este hombre, mi marido, el padre de mi hijo, el hombre con el que había vivido la mayor parte de mi vida, y no sentí nada más que agotamiento y decepción. No vas a cambiar, Ebner, dije en voz baja. Eres quien eres, y ya no puedo vivir con eso. Muriel, por favor, me extendió los brazos. Te quiero. Siempre te he querido. Quizás, asentí. Pero tu amor me asfixió. Me robó mi libertad, mis sueños, mi futuro. Ya no puedo vivir así. ¿Qué haré sin ti? Había desesperación en su voz. ¿Quién me cuidará? Y ahí estaba, la verdadera confesión. No era, ¿cómo voy a vivir sin ti?, sino, ¿quién me cuidará? Siempre se trataba de él, de sus necesidades, de sus deseos. Ya eres un hombre adulto, Ebner, dije, cogiendo la caja. Puedes con ello. Si te vas, su voz se endureció de repente, no volverás. No te aceptaré cuando te des cuenta de que no puedes vivir sola. No volveré, Ebner, respondí con calma. Y podré vivir solo. Por primera vez en mi vida, seré verdaderamente libre. Me dirigí a las escaleras con la intención de subir al dormitorio y recoger lo esencial. Ebner se puso de pie de un salto y corrió tras mí. No puedes irte así como así, gritó. Esta casa también es tuya. La mitad de tus posesiones son tuyas.
No puedes marcharte así como así. Lo sé, dije sin voltearme. Ya nos ocuparemos de esto más tarde. Con abogados. ¿Abogados? Se rió, pero no tenía gracia. ¿Crees que están de tu lado? ¿Crees que les importas? Solo quieren dinero. Te sacarán hasta el último centavo. Me detuve en medio de las escaleras y me volví hacia él. A diferencia de ti, que ya me has sacado hasta el último céntimo. Ebner dejó de hablar, con el rostro desencajado por la ira. Te vas a arrepentir de esto, Muriel. Te lo juro. Ya lo creo, dije en voz baja. Me arrepiento de los 45 años que pasé con un hombre que no me respetó lo suficiente como para ser sincero conmigo, que no me amó lo suficiente como para dejarme ser yo misma. Me giré y continué subiendo las escaleras, sintiéndome más ligero con cada paso, como si me estuviera quitando de encima la pesada carga que había llevado durante todos estos años. En el dormitorio, saqué una vieja maleta del armario y comencé a guardar en ella lo esencial: ropa, artículos de tocador, algunos libros que eran especialmente queridos para mí, fotos de Randall. No me llevé nada de valor, ni las joyas que Ebner me había regalado en nuestros aniversarios de boda, ni las caras figuras de porcelana que había coleccionado a lo largo de los años. Todo parecía ahora parte de otra vida, una vida que estaba dejando atrás. Cuando bajé con mi maleta, Ebner estaba sentado en su silla, con la mirada perdida. De repente, parecía envejecido y destrozado. Entonces, ¿de verdad te vas?, preguntó sin mirarme. Sí, dije, dejando mi maleta junto a la puerta. ¿Dónde? Greenville. A la casa que Randall me compró. ¿Y qué pasa después? Me miró por fin, y no había ira en sus ojos, sino vacío. ¿Qué nos pasa? Nos vamos, Ebner, dije en voz baja. Lo arruinaste todo con tus acciones. Puedo cambiar. Su voz sonaba sin vida, como si no creyera lo que decía. Quizás, asentí. Pero no para mí. No pienso volver. Saqué mi teléfono y marqué el número del taxi. Mientras esperaba respuesta, Ebner se levantó de repente y se acercó a la ventana. Siempre pensé que envejeceríamos juntos, dijo, mirando hacia afuera. Que nos sentaríamos en la terraza a ver el atardecer, tomados de la mano, como en esas novelas tontas que lees. Eso pensaba, dije, dejando el teléfono después de pedir un taxi. Pero elegiste otro camino. Elegiste el control sobre la colaboración, las mentiras sobre la honestidad. Solo quería ser el cabeza de familia, dijo, volviéndose hacia mí. Como mi padre, como todos los hombres de mi familia. Se supone que el cabeza de familia debe cuidar de sus seres queridos, Ebner, dije. No utilizarlos. Él permaneció en silencio, mirándome con una expresión que no pude descifrar: ira, arrepentimiento, confusión. El taxi llegará en 15 minutos, dije, rompiendo el silencio. ¿Ni siquiera me vas a dar una oportunidad?, preguntó en voz baja. Después de 45 años, Ebner, no me has dado una oportunidad en todos estos 45 años, respondí. Una oportunidad de ser yo mismo, de vivir mi vida, de tomar mis propias decisiones. Bajó la cabeza, admitiendo la derrota. Te voy a extrañar, dijo finalmente. Echarás de menos mi presencia, Ebner, negué con la cabeza. Mi servicio, pero no a mí. Nunca me conociste de verdad. Solo veías lo que querías ver. Fui a la puerta y recogí mi maleta. La caja de papeles ya estaba bien guardada dentro. Las llaves de mi nuevo hogar estaban en el bolsillo de mi abrigo, su peso era como la promesa de una nueva vida. Muriel, Ebner se acercó a mí, con la mano extendida como si quisiera abrazarme. Por favor. Adiós, Ebner, dije, abriendo la puerta. Los abogados se pondrán en contacto contigo para la división de la propiedad. Salí al porche y cerré la puerta sin mirar atrás. El sol brillaba con fuerza en el cielo primaveral. El aire era fresco y prometedor. Lo desconocido me esperaba, pero por primera vez en años, no me asustó. Por primera vez, me sentí verdaderamente libre. El taxi llegó unos minutos después. El conductor, un joven de sonrisa amable, me ayudó a cargar la maleta en el maletero. ¿A dónde vamos?, preguntó, abriéndome la puerta. A la estación de autobuses, respondí. Tenía que tomar un autobús a Greenville. ¿Te vas de vacaciones?, preguntó, poniendo en marcha el motor.
No, sonreí, mirando la casa que había sido mi prisión durante los últimos 45 años. Me voy a casa. Me desperté con el tamborileo de la lluvia sobre el techo del motel. Por unos instantes, me quedé inmóvil, intentando averiguar dónde estaba. La habitación era extraña, sin ningún rasgo distintivo, con paredes verde pálido y una alfombra raída. En la mesita de noche había un vaso de plástico con agua y las llaves de mi habitación. Mi maleta, aún sin deshacer, estaba junto a la puerta. Entonces los recuerdos llegaron en una oleada: la caja, los papeles, la conversación con Ebner, mi decisión de irme. Ayer, después de salir de casa, no fui directo a Greenville. El autobús no salía hasta la mañana siguiente, así que decidí pasar la noche en un motel a las afueras de Powell. Lo último que quería era que Ebner me encontrara y tratara de llevarme a casa. Me senté en la cama y me froté la cara con las manos. Por primera vez en 45 años, me desperté sola, sin el sonido de los pasos de Ebner, sin el olor del café que siempre preparaba por la mañana, sin sus quejas sobre el tiempo o las noticias. Fue una sensación extraña, una mezcla de libertad y miedo, alivio e incertidumbre. Cogí el teléfono y vi 3 llamadas perdidas de Ebner y una de Randall. También había un mensaje de mi hijo: mamá, llámame cuando despiertes. Estoy preocupado. Te quiero. Mi corazón se encogió de amor por este hombre, mi hijo, que había crecido siendo tan cariñoso y amable a pesar de todo lo que había pasado. Marqué su número y contestó al primer pitido. Mamá, ¿estás bien?, dijo con voz preocupada. Sí, cariño. Estoy bien, respondí, sorprendida de lo tranquila que sonaba mi voz. Estoy en el motel Pine Forest, a la salida de Powell. El autobús a Greenville no sale hasta esta mañana. ¿Lo dejaste? Randall parecía no poder creer lo que oía. Sí, respiré hondo. Leí tu carta y revisé el papeleo. Tenías razón en todo, Ebner. Se llevó todo el dinero y lo perdió en la bolsa. Randall maldijo en voz baja, algo que no era propio de él. Eso pensé. Mamá, estoy terminando una presentación importante para un cliente ahora mismo, pero vuelo a verte enseguida. Estaré en Greenville esta noche. No hace falta, cariño, negué con la cabeza aunque no me viera. Estaré bien sola. Iré a casa y me instalaré. Puedes venir este fin de semana si quieres. ¿Estás seguro?, se le notaba la duda en la voz. Podría cancelar y venir enseguida. Estoy segura, dije con firmeza. Necesito estar sola para procesar todo lo que ha pasado, empezar a vivir sola. De acuerdo, Randall. Pero prométeme que me llamarás todos los días. Y si necesitas algo, lo que sea, me avisarás enseguida. Lo prometo, sonreí, sintiendo el calor en el pecho por su preocupación. Gracias, hijo, por todo. No me agradezcas, mamá, le tembló la voz. Debí haberme dado cuenta de lo que pasaba mucho antes. Debí haberte protegido. No es tu culpa, dije en voz baja. Nadie tiene la culpa, excepto Ebner. Y todo eso va a cambiar ahora. No voy a volver con él. Me llamó ayer, dijo Randall de repente, gritando, amenazando con demandarme, diciendo que había arruinado a su familia. Suspiré. Era muy propio de Ebner culpar a todos menos a sí mismo. No le hagas caso. Solo está enfadado porque ha perdido el control. Dijo que va a demandarlo por difamación, por interferir en sus asuntos personales, balbuceó Randall, por alienación del afecto conyugal, sea lo que sea que eso signifique. Esas son amenazas vacías, negué con la cabeza. No tiene motivos para actuar. Acabas de revelar la verdad. Todos los documentos lo prueban. Lo sé, dijo Randall en voz baja. Solo quería que estuvieras preparada. No se rendirá tan fácilmente. Lo sé, suspiré, pero yo tampoco me rendiré. Esta vez no. Después de hablar con Randall, recogí mis cosas y fui a desayunar a la pequeña cafetería junto al motel. Se me hizo raro estar sentada sola en una mesa, pidiendo lo que quería en lugar de lo que Ebner aprobaría, tomándome mi tiempo, saboreando cada sorbo de café, pequeños placeres de los que me había privado durante tanto tiempo. El autobús a Greenville salía a las 10:30. Llegué temprano a la estación, compré mi billete y me senté a esperar, mirando a los demás pasajeros, una pareja joven con un bebé, un hombre mayor con un periódico, un grupo de adolescentes con mochilas,
gente común y corriente con una vida normal. Pronto yo sería una de ellos, no la esposa de Ebner Holloway, sino simplemente Muriel, una mujer que vivía su propia vida. Mi teléfono volvió a sonar. Ebner. Dudé antes de contestar, pero decidí que era mejor terminarlo ya. Hola, Muriel, su voz sonaba ronca, como si hubiera estado despierto toda la noche. ¿Dónde estás? No importa, Ebner, dije con calma. No voy a volver. Mira, entiendo que estés molesta, empezó con ese tono condescendiente que siempre usaba cuando pensaba que yo estaba siendo irrazonable. Pero hablemos de esto como adultos. Ven a casa y lo solucionaremos. No, Ebner, negué con la cabeza, aunque él no me veía. No hay nada más que discutir. Me robaste el dinero. Me mentiste durante años. Controlabas cada aspecto de mi vida. No hay excusa para eso. Puedo cambiar, había un tono suplicante en su voz. Muriel, por favor. 45 años juntos. ¿Acaso eso no significa nada? Sí, dije. Por eso me duele tanto. Porque en estos 45 años, nunca me has tratado como a un igual, nunca me has dejado ser yo mismo. No es cierto, exclamó. Siempre te he cuidado. Siempre te he protegido. Me controlaste, Ebner, dije con cansancio. Eso no es cuidar ni proteger. Es control. Él estaba en silencio y podía oír su respiración agitada. ¿Qué voy a hacer sin ti?, preguntó finalmente, y había tanta desesperación en su voz que por un momento sentí una punzada de arrepentimiento. Lo mismo que has hecho siempre, respondí, viviendo mi vida, solo que ahora tienes que cocinar tu propia comida, lavar tu propia ropa, limpiar tu propia casa. No me refería a eso, espetó. Eres mi esposa, mi compañera de vida. ¿Quién va a estar ahí para mí? Encuentra a alguien que esté dispuesto a soportar tu control, dije, sintiendo que la irritación desplazaba el arrepentimiento, o cambia tus hábitos. Tú decides. No puedes irte así como así, su voz se endureció. Compartimos la misma casa, las mismas facturas, la misma vida. Lo sé, asentí. Y los abogados nos ayudarán a repartirlo todo equitativamente. Mientras tanto, viviré aparte. ¿Abogados?, rió con amargura. Justo como Randall lo había planeado. ¿Echarte encima? ¿Obligarte a contratar abogados para que nos saquen todo el dinero? Randall no planeó nada de eso, repliqué. Solo quería que supiera la verdad. Y ahora la sé. Muriel, piensa en nuestra historia, su voz volvía a suplicar. Todos los años que hemos pasado juntos, nuestro hijo, nuestro hogar. ¿De verdad estás dispuesta a echarlo todo a perder por un solo error? No fue un solo error, Ebner, dije en voz baja. Fue toda una vida de errores, y ya no quiero vivir así. Si cuelgas ahora, su voz se volvió amenazante, no creas que podrás volver cuando te des cuenta de tu error. No te aceptaré. No pienso volver, Ebner, respondí con calma. Jamás. Adiós. Colgué el teléfono, sintiéndome extrañamente aliviada. Era como si se hubiera cortado el último hilo que me ataba al pasado. Soy libre. Totalmente libre. El autobús llegó justo a tiempo. Me senté en la ventana y vi cómo Powell, la ciudad donde había vivido la mayor parte de mi vida adulta, desaparecía lentamente tras la esquina. Curiosamente, no sentí tristeza ni nostalgia, solo alivio y una silenciosa emoción por lo desconocido. El viaje a Greenville me llevó poco más de 3 horas. Miré por la ventana el paisaje que pasaba, campos, bosques, pequeños pueblos, y pensé en mi vida, en cómo había dejado que Ebner me controlara, en cómo había renunciado a mis sueños por los suyos, en cuántos años había desperdiciado viviendo la vida de otro en lugar de la mía. Pero también había recuerdos brillantes, el nacimiento de Randall, sus primeros pasos, su éxito en la escuela, su graduación, mi trabajo en una compañía de seguros donde, a pesar de la monotonía de las tareas, me sentía necesaria y útil, mi jardín, donde cultivaba rosas y lirios, creando mi propio pequeño oasis de belleza. No todo en mi vida era malo. Pero ahora podía decidir por mí mismo qué recuerdos llevar conmigo al futuro y cuáles dejar atrás. Greenville me recibió con un día soleado y una brisa fresca. El pueblo era más pequeño que Powell, pero más acogedor y verde. La calle principal estaba llena de pequeñas tiendas, cafés y una biblioteca. La gente paseaba tranquilamente,
parándose a conversar. El ambiente era agradable y relajado. Tomé un taxi en la estación de autobuses y le mostré al conductor la dirección que Randall me había dado en la carta. El coche salió de la calle principal y atravesó tranquilos barrios residenciales. Las casas eran pequeñas pero bien cuidadas, con jardines impecables y cercas pintadas. Aquí estamos, dijo el conductor, deteniéndose frente a una pequeña casa con persianas azules. Calle Maple, 27. Pagué al conductor, recogí mi maleta y me detuve frente a la casa que ahora era mía. No era nueva, pero estaba en buen estado, con la fachada recién pintada y tejas nuevas en el techo. El pequeño jardín delantero estaba pulcramente cuidado, y había macetas con flores primaverales de vivos colores en el porche. Randall se había encargado de todo. Mi hijo, tan cariñoso y cariñoso. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero las sequé rápidamente. No era momento de lágrimas. Era momento de un nuevo comienzo. Subí los escalones del porche y saqué las llaves que había encontrado en la caja junto con mis papeles. Eran nuevas, relucientes, con un llavero con forma de casita, las llaves de mi nueva casa, mi propio hogar. Al introducir la llave en la cerradura, sentí que el corazón me latía con más fuerza. No era solo una casa. Era un símbolo de mi nueva vida, mi independencia, mi libertad. La puerta se abrió fácilmente sin un crujido, como invitándome a entrar. En el interior, la casa era luminosa y espaciosa a pesar de su pequeño tamaño, un salón con un gran ventanal con vistas al jardín, una cocina pequeña pero funcional, 2 dormitorios y un baño. Los muebles eran sencillos pero cómodos, en colores claros que creaban sensación de amplitud y luminosidad. En la mesa de la cocina encontré una nota de Randall: querida mamá, bienvenida a tu nuevo hogar. Espero que te guste. He intentado que sea acogedor y cómodo. El refrigerador está lleno de comestibles. Los armarios están llenos de todo lo necesario. En el dormitorio encontrarás ropa nueva. Espero haber acertado con las tallas. En el baño, todos los artículos de aseo. Quería que pudieras empezar una nueva vida sin preocuparte por las pequeñas cosas. Solo tienes que deshacer la maleta y sentirte como en casa. En la sala, sobre la mesa, hay un teléfono nuevo con mi número y mis contactos, además de los números de entrega local, taxi y emergencias. Al lado hay una carpeta con los papeles de mi casa e información sobre Greenville, mapa de la ciudad, horarios de autobuses, direcciones de tiendas, etc. También hay una tarjeta bancaria a tu nombre. Te abrí una cuenta y deposité suficiente dinero para que vivas cómodamente hasta que decidas qué hacer. No es un préstamo ni un regalo. Es tu dinero, que acabo de ahorrar para ti. Volveré el sábado, como quedamos. Mientras tanto, instálate, descansa y acostúmbrate a tu nueva vida. Te mereces lo mejor, mamá. Y estoy muy orgullosa de tu valentía y determinación. Con cariño, Randall. Releí la nota varias veces, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor ni arrepentimiento. Eran lágrimas de gratitud y amor, gratitud por tener un hijo así, un amor que me ayudó a encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Recorrí la casa, estudiando cada habitación, cada rincón. Todo era exactamente como lo hubiera deseado, sencillo, funcional, acogedor, sin lujos ostentosos, sin lujos, simplemente todo lo que necesitaba para vivir cómodamente. En el dormitorio principal encontré un armario con ropa nueva, sencilla pero de calidad, mi estilo. Randall me conocía muy bien. En la mesa de noche había una foto, Randall y yo en su graduación de la universidad, ambos sonriendo, felices, uno de los pocos días verdaderamente felices de mi vida. Desempaqué mi maleta, saqué las pocas pertenencias que había sacado de mi antigua casa y me senté en la cama, sintiéndome repentinamente cansado. Los 2 últimos días habían sido emocionalmente agotadores. Y ahora que la adrenalina había bajado, sentía lo cansado que estaba. Pero era un cansancio bueno, un cansancio después de un paso importante, después de una decisión significativa, una fatiga que pronto sería reemplazada por nueva fuerza y energía para una nueva vida. Salí por la puerta trasera hacia el jardín y me detuve, impresionado por su belleza. Pequeño pero perfectamente cuidado, estaba lleno de arbustos florecientes y parterres de colores brillantes. En el rincón más alejado había un banco de madera bajo un viejo manzano, creando una agradable sombra, un lugar perfecto para leer o simplemente reflexionar tranquilamente. Randall conocía mi pasión por la jardinería y se había asegurado de crear un pequeño paraíso para mí.
Aquí podía cultivar mis rosas y lirios, crear nuevos arreglos florales y experimentar con plantas con las que siempre había soñado, pero que Ebner consideraba una pérdida de tiempo y dinero sin sentido. Me senté en el banco y cerré los ojos, disfrutando del silencio, roto solo por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Sin instrucciones de Ebner, sin quejas ni exigencias suyas, solo yo y mi nueva vida. Por la noche, después de una cena ligera, decidí salir a caminar para conocer el barrio. Greenville resultó ser exactamente lo que había imaginado, tranquilo, acogedor y apacible. La gente asintió y sonrió al pasar. Algunos incluso se detuvieron a saludarme y presentarse. «Debe ser la nueva vecina de Maple Street», dijo una anciana que paseaba a un perrito. «Soy Dorothy. Vivo a 2 casas de la tuya». «Muriel», me presenté, extrañamente emocionada por esa simple presentación. «Sí, me acabo de mudar hoy». «Bienvenido a Greenville», sonrió Dorothy. «Te gustará. Es un pueblo tranquilo, pero hay mucho que hacer. Hay un club de lectura, un club de jardinería y un centro comunitario con actividades para gente de nuestra edad». «Nuestra edad». Esa frase me hizo sonreír. Sí, ya no soy joven. Tengo 67 años y he vivido la mayor parte de mi vida a la sombra de Ebner, pero ahora, en este momento, me siento más joven que nunca. «Gracias», dije con sinceridad. «Me encantaría unirme al grupo de jardinería. Me encantan las flores». «Genial», dijo Dorothy con entusiasmo. «Nos reunimos todos los miércoles a las 4 en el centro comunitario. Me encantaría verte allí. Mientras tanto, si necesitas algo, consejos, ayuda, o simplemente compañía con una taza de té, no dudes en pasarte». Intercambiamos algunas frases más y nos separamos, pero esta breve conversación dejó un sentimiento cálido en mi alma. Quizás aquí en Greenville encontraría no solo un nuevo hogar, sino también nuevos amigos. Quizás aquí podría ser no solo la esposa de Ebner, sino yo misma, Muriel, una mujer con sus propios intereses, opiniones y deseos. Cuando llegué a casa, me duché, me puse un camisón nuevo que había encontrado en el armario y me fui a la cama con un libro, la novela de Elise Waverly que Pearl había mencionado. Ebner nunca aprobó mi amor por la lectura, considerándola una pérdida de tiempo, pero ahora podía leer todo lo que quisiera sin sus miradas ni comentarios de desaprobación. Antes de acostarme, llamé a Randall para avisarle que ya estaba en casa y bien instalada. «La casa es preciosa», dije, sin poder contener la emoción. «¿Y el jardín?» «Ay, Randall, es celestial». «Me alegra mucho que te guste», dijo con voz alegre. «Quería que tuvieras un lugar donde te sintieras cómoda y segura». «Gracias, hijo», sentí un nudo en la garganta. «Por todo, por la casa, por tu apoyo, por abrirme los ojos». Debería haberlo hecho antes, pude percibir el arrepentimiento en su voz. Debería haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Debería haberte protegido. «No podías saberlo», repliqué. «No me permití ver la verdad. Y además, eras una niña. No era tu responsabilidad proteger a tus padres». «Como sea», suspiró. «Me alegra que ahora seas libre, que puedas vivir la vida que deseas». «Yo también me alegro», dije, y era la verdad. Por primera vez en años, me sentí viva. Después de hablar con Randall, apagué la luz y me quedé a oscuras, escuchando el silencio de la casa. Ni los ronquidos de Ebner, ni el crujido del suelo bajo sus pesados pasos, ni el sonido del televisor que solía dejar encendido por la noche, solo el suave susurro de las hojas fuera de la ventana y el suave tic-tac del reloj de pared. Curiosamente, no me sentí solo. Al contrario, sentí la presencia de algo nuevo, fresco, lleno de posibilidades. Mi nueva vida apenas comenzaba y yo estaba listo para afrontarla con el corazón abierto.